Antes de que juegue la fecha número 2, la selección de Brasil y todas estas selecciones que vamos a analizar, quiero meterme en la profundidad de lo que fue la fecha 1 de diferentes equipos que considero tienen posibilidades de llegar lejos en este torneo, cómo han debutado y evidentemente vamos a obviar a la selección argentina, que ya está en mi canal subido lo que fue el análisis ante la selección de Argelia y esa goleada contundente 3-0. Equipos que hoy vamos a ver tácticamente qué fue lo que dieron en la fecha número 1. Brasil, incluso la selección española, Francia, Inglaterra, además Alemania con ese resultado totalmente abultado de 7-1. Y a su vez también vamos a hablar un poco de lo que fue la Portugal de Cristiano Ronaldo, ese super mediocampo del PSG con Bruno Fernández incluido, que no funcionó nada bien, que empató contra Cabo Verde y que dejó algunas dudas. Así que tenemos un montón de cuestiones para hablar. Empezamos con la selección de Brasil. El equipo de Carlo Ancelotti, que salió a la cancha con esto, buscando poner a sus dos principales figuras en cancha, Vinicius Junior y Rafinha, acompañados de más o menos lo que podíamos prever. La sorpresa quizás Ibáñez en el lateral derecho y esta carencia que viene teniendo la canariña, no poder encontrar a alguien fiable por los costados. Del otro lado, Douglas Santos. Lo cierto es que, vuelvo a repetir, falta mucho talento en ambas bandas. Un país que supo tener laterales por excelencia. A su vez también Bruno Guimaraes, Casemiro en esa doble mitad de cancha, ahora voy a hablar de ellos. Rafinha, que fue alternando, arrancó mucho por el costado izquierdo, luego se tiró por la derecha, también voy a hablar un poco más en profundidad de él luego. Paquetá como ese volante creativo para tratar de darle otra cosa a la mitad de cancha Casemiro Guimaraes. La realidad es que no funcionó para nada lo del futbolista del Flamengo. Vinicius arrancando totalmente por la derecha y en punta con Igor Thiago. El entrenador italiano salió con esto a la cancha, medio replicando lo que había sido el duelo contra Egipto, tratando de darle cierto volumen de juego en la mitad, con Paquetá como mencionaba, ese volante creativo que pueda conectar al equipo. No funcionó como estaba mencionando antes, y tratar de potenciar las virtudes de Vinicius y también del propio Rafinha, los dos arrancando por izquierda en sus sectores naturales. Esto la verdad es que tampoco funcionó demasiado contra Marruecos, perdió demasiado la pelota porque es un muy buen equipo el africano, lo conocemos de sobra, y se la hizo pasar tremendamente mal. A su vez, con el correr de los minutos, se fueron dando cuenta que esto no iba para ningún lado. Rafinha se incrustó por el costado derecho e incluso intentó pisar zonas centrales. A mí la realidad es que el jugador del Barcelona o juega por izquierda o no me gusta para nada, y no lo veo saliendo por el peso propio que tiene la figura de Rafinha en la selección de Brasil. Luego Vinicius se clavó directamente a la izquierda, su lado natural, e Igor Thiago fue el futbolista de punta, jugador de una mediocridad terrible, sobre todo para plantarte en una Copa del Mundo. Yo entendía medio su presencia para contextos puntuales, cuando Brasil tenga que ir a buscar un resultado, cuando tengas que cargar el área y necesites un 9 más pesado, de esos que pueden ganar más por arriba. Pero como titular de esta selección brasileña, para mí se queda demasiado corto, sabiendo también que en años anteriores y lo que fueron los grandes referentes de Brasil, como Ronaldo Nazario, bueno, ver hoy a Igor Thiago se te caen un poco las lágrimas, evidentemente. Rafinha, por momentos, zonas céntricas e incluso también banda derecha. Para mí, este lado, el peor de todos para poner al jugador del Barcelona. De hecho, lo hizo durante muchos tramos y se lo vio súper incómodo, súper errático, tomando decisiones muy malas, involucrándose también poco en lo que es la construcción del equipo, y después lo mismo de siempre, esta mitad de cancha que fue pasada por encima por el mediocampo marroquí, tanto por Boadi como por el Unagi, que se le metían entre todos los sectores, que tocaban en corto la pelota con los jugadores marroquíes, Hakimi también por la banda derecha, con el propio Saibari en la punta de ataque que muchas veces bajaba a descargar, Brahim Díaz. Lo cierto, primero que Casemiro no recuperaba, estaba demasiado sobrepasado y le quedaba muy ancho el campo, y Bruno Guimaraes que no estaba siendo capaz de agarrar la pelota y de hacer jugar al equipo, porque no es un volante que tenga esas capacidades organizativas, y es lo que cuando analizaba a Brasil en la previa mencionaba muchísimo. No me la termino de creer por esta mitad de cancha sin organizadores, algo que Brasil no tiene para nada, y que por eso muchas veces, y lo estamos viendo ahora, precisa de la creatividad también de lo que le pueda dar Neymar. Pero la realidad es que Neymar no sabemos ni siquiera si va a jugar esta Copa del Mundo, y empieza a hacer bastante ruido su presencia en la convocatoria. Una Brasil que sufrió defensivamente, que Marruecos no tuvo la contundencia y el talento necesario arriba como para lastimar, pero que la pasó muy mal. De hecho, lo de Ibáñez fue un desastre y fue cambiado al entretiempo, un central reconvertido a lateral porque
que Brasil no tiene laterales derechos fiables, sobre todo terminó jugando Danilo y se notó que por ser lateral por lo menos sintió más el puesto. Arriba equipo sumamente desconectado, que le veo muy poco feeling a este Vinicius Rafinha, se entienden bastante poco porque los dos juegan en su mejor versión por el mismo lado y tenés que priorizar quién es mejor por banda izquierda y claramente lo es Vinicius. Un Vini que lo vi, bueno, intentando por momentos ser esa manija de ataque pero quedándose bastante corto ante las pobres relaciones que tiene esta Brasil y a su vez también anotando el único gol del partido, un golazo, eso sí, porque Brasil, vuelvo a repetir y como muchas veces he mencionado, se sostiene a lo que son sus grandes individualidades, los grandes chispazos que puedan tener. Y me parece que de esta manera no vas para ningún lado. De hecho, si planteamos bien las oportunidades de la canariña, está el gol de Vinicius y alguna jugada de Igor Thiago que o no pone la cabeza o en un mano a mano termina definiendo muy mal. Hay otra de Rafinha que lo toma quizás un poco más pasado con un centro atrás de Vinicius que no pudo ser contundente. Y es acá donde me pregunto un poco por qué no jugó Endrick, sobre todo en esa punta de ataque, porque es un jugador que te puede dar un montón de cuestiones, sobre todo desde la movilidad, desde la contundencia, de que el gol le cae muy sencillo, que tiene mucha más calidad a su vez también que Igor Thiago, es mejor futbolista y siento que el techo con el chico del Real Madrid, más allá de que sea muy joven, es bastante más alto. Como mencionaba, le veo un techo bastante pobre, sobre todo con esto. Entiendo que Ancelotti el día de hoy contra Haití, probablemente Brasil sortee hoy el partido bastante sencillo, clasifique, pero yo quiero imaginármela en momentos de verdad, momentos de tensión, donde este equipo me parece que va a ser superado. No perdió porque enfrente estaba Marruecos, que es un gran elenco de fútbol, pero se nota que sigue siendo Marruecos y que arriba le falta mucha calidad como para terminar de dañar verdaderamente. Pasamos con la selección alemana, la de Julian Nagelsmann, que en su debut goleó 7-1 a Curazao, junto al duelo que fue Canadá contra Qatar, de los resultados más abultados, con 6 goles de diferencia de por medio. Con esto que salió a la cancha, un 4-2-3-1 bastante marcado y que hubo para mí un punto trascendental del partido que abrió un quiebre, que fue un antes y un después dentro del encuentro, porque se transformó en dos duelos diferentes. Acá vemos más precisamente en imágenes lo que terminó planteando Julian Nagelsmann, con Neuer en el arco, una fija para él, un futbolista que volvió del retiro para jugar la Copa del Mundo, Kimmich, está Schlotterbeck, Brown en el lateral izquierdo, Nmecha con Pavlovic en la mitad de la cancha, un rol fundamental el de Nmecha ahí, que ahora vamos a hablar un poco de él, Musiala, Sané, Wirtz y Kai Havertz en punta, con bastante movilidad. Un equipo que empezó ganando por el tanto de Nmecha, una gran combinación de Florian Wirtz. ¿Qué vi de este elenco? Bueno, que evidentemente Wirtz y Musiala tienen ese talento diferencial como para hacerse cargo de la selección, pero que van a necesitar evidentemente acompañantes. Y que por eso siento también que Julian Nagelsmann apostó bastante por el perfil asociativo que puede tener Kai Havertz, como así también ese perfil de peso adentro del área. Si bien no es un goleador puro, es un futbolista que te da goles, te da tantos. Tiene una definición bastante clínica, una definición muy buena como para sacarte diferencias, pero a su vez también es un jugador que cae bastante atrás y que tiene la capacidad de asociarse, de formar este triángulo bastante interesante, como así también lo fue formando con Pavlovic a la mitad de la cancha, tratar de juntar a Musiala, tratar de juntar a Wirtz, que este solamente no quede escorado por el sector izquierdo. A mí el que me desentona muchísimo porque lo veo lento, lo veo a destiempo y que también se nota porque salió del Manchester City, salió del Bayern Múnich posteriormente y ya está en el fútbol turco, es Leroy Sané, que no le encuentro demasiado sentido a su titularidad, porque acá debería jugar Lennart Kart, y la verdad es que la lesión del chico del Bayern Múnich le vino realmente mal a Nagelsmann. Le hubiese dado otro dinamismo, le hubiese dado bastante más talento a lo que te puede dar hoy en día Leroy Sané. Con respecto al primer gol, vi mucha movilidad de Nmecha, siendo Pavlovic este futbolista de mayor toque en la mitad de la cancha y con Nmecha tratando de llegar mucho al área, pisando zonas del área rival desde segunda línea, y así fueron llegando los goles. De hecho anotó por duplicado por esta capacidad que tiene para involucrarse al ataque, también pensando en que Alemania estaba en un bloque más alto, Curazao tratando de defender su área. Bueno, vi bastante bien al volante con capacidades como para aportarle otras cosas desde segunda línea. Abrió el partido como dije y viene un quiebre bastante importante porque no me dan ningún tipo de fiabilidad a la hora de transiciones defensivas, a la hora de que los ataquen de forma directa. No me gustó para nada lo que fue Alemania defensivamente. También hay que hablar de que Kimmich, es cierto, arrancó por la derecha, pero es un futbolista
que muchas veces y generalmente en el Bayern Múnich juega de 5 y con la tendencia de arrancar por banda derecha cuando no tienen la pelota, también hacerlo cuando la tienen y dar amplitud, dar buen toque por ese costado derecho, pero cuando puede meterse y formar una línea de 3 volantes para que Alemania quede un poco de esta manera y también sumar a Braun al ataque si así se puede, bueno, ellos lo van a intentar muchas veces con formando por el costado derecho, Kimmich metiéndose en zonas centrales, dejando esta línea de 3 y hacer una Alemania muchísimo más ofensiva como estamos viendo en imágenes. Pero volvemos a lo que estaba mencionando antes, el equipo defendía bastante mal, de hecho Curazao anotó un gol histórico y luego de ese empate 1-1, lo cierto es que vi un equipo con muchísimas dudas, que sintió el golpe, que los caribeños se creyeron que el equipo de enfrente, bueno, podía tambalear, que le podían hacer daño. Es cierto que a su vez también le faltó bastante calidad a Curazao como para realmente terminar de lastimarlo, y hubo un punto quiebre para mí que fue esa pausa de hidratación en el primer tiempo. Cambió completamente la dinámica de partido, le bajó los ánimos bastante a los caribeños y los subió, los acomodó también a Alemania dentro de la cancha, se tomaron algunos ajustes y ahí volvió a ser dominio europeo, que desde ese punto hasta que terminó el partido lo pasó por encima Curazao. Sacó una muy buena ventaja en el primer partido, sobre todo como digo, pasándola bastante mal los primeros 20 minutos, más allá de que había anotado un gol, sintió el golpe y el impacto de Curazao en el empate y luego sí, como mencionaba, jugó muy bien, lo pasó por encima y esa pausa de hidratación hay que tenerla en cuenta porque puede ser un gran factor para cambiar dinámicas de partido. Ahora sí, vamos con el análisis de la selección española, uno que muchos tienen como gran candidata. Yo la verdad es que me incluyo en ese sentido, pero que va a necesitar de ajustes y de un entrenador que sepa tener la mano suficiente como para detectar los futbolistas que él en este momento tiene disponible y cómo estos pueden funcionar de mejor manera. Una línea defensiva, la verdad que bastante coherente, sin demasiadas cosas por modificar. Una mitad de cancha que iba por la misma línea, cosas coherentes en cuanto a nombres. Ahora voy a hablar un poco de los roles. Lo que me hace mucho ruido es esa delantera. No por el punta, no por Oyarzábal, por los extremos. Sumamente rígidos, sumamente inexplicable haber apostado por Ferran Torres y por Gavi, escorados en ambas bandas, muy rígidos, tanto en la izquierda Gavi como en la derecha Ferran Torres, se los notó tremendamente incómodos y vamos a verlo desde la pizarra como para entender un poco lo que fueron sus roles, donde para mí principalmente falló la selección española. Y es que ahí más o menos lo estamos viendo, incluso intenté acomodar un poco lo que fue la línea de Cabo Verde, 6 defensores con 4 casi centrales, 2 laterales por el costado, por cada uno de los costados, bien menciono, y la mitad de cancha, que era de 3 volantes y cuando podía uno se soltaba o hasta incluso 2, 3 se iban soltando, pero cuando era la hora de replegar y no tener la pelota, Cabo Verde juntaba todas sus líneas y te quedaba casi un 6-4 sin posibilidad de contragolpe. Fue una tarea de sometimiento constante la del combinado español, que tuvo casi todo el tiempo la pelota, tuvo algunas oportunidades, pero que no fue suficiente. Y acá vale mucho destacar lo que fue la línea defensiva de Cabo Verde, con Borges teniendo un gran partido y con Bociña, evidentemente, el arquero de 40 años, que fue una de las grandes sorpresas, revelaciones de esta fecha número 1. Hablando un poco más precisamente de España, lo ubico más o menos así, porque lo cierto es que fue lo que ocurrió dentro de la cancha, con una línea defensiva que estaba en mitad de cancha porque no había contraataques, con Ferran Torres por el costado derecho, esto fue increíble, con Gavi por el costado izquierdo, muchas veces situándose hasta este punto, pero no mucho más, sin demasiada movilidad, y una mitad de cancha que no entendí de por qué los repartió en estos roles. Fabián casi que del centro hacia la derecha y Pedri del centro hacia la izquierda, pero en una línea más adelantada, casi una tercera altura de los volantes. En vez de buscar en Pedri un organizador que vaya moviendo el bloque, lo puso mucho más adelantado, como para tener una línea de pases de por medio y usarlo como continuidad de juego, un segundo punta al lado de Oyarzábal, lo cual para mí es un crimen realmente preocupante lo que hizo Luis de la Fuente y no es la primera vez que lo hace. Rodri desde la base, tratando de ser ese futbolista que dé el primer toque, que dé la organización cuando tenía que estar bastante más cerca a Pedri, y la realidad, vi a los futbolistas de España muy separados entre sí, generando pocas sociedades por dentro y con un problema garrafal de creatividad, de desborde, de alguien que rompa el libreto, sobre todo por fuera. Es de público conocimiento que ni Lamine Yamal está al 100% físicamente, ni tampoco lo está Nico Williams. Cuando entró Lamine lo vi bastante fuera de timing, sobre todo porque le falta rodaje evidentemente futbolístico, y a su vez también
Falta también Nico Williams por el costado izquierdo, que también ingresó en el segundo tiempo y no tuvo demasiadas oportunidades. Pero hablando puramente de los delanteros, un fallo garrafal. Oyarzábal fijando centrales, se lo vio muy incómodo, involucrándose muy poco al juego. Y a Ferran Torres demasiado escorado por el costado derecho, cuando es un futbolista que en Barcelona tiende mucho a la movilidad, a estar por zonas céntricas y a su vez tirar diagonales para mover el bloque, estirarlo y también encontrar ventajas a la espalda de los defensores. Es un futbolista que tiene muy buenas lecturas a los espacios, no para jugar de extremo, porque la gambeta tampoco es su gran virtud, y en el 1 contra 1 va a sufrir constantemente, a su vez de que Llorente tampoco le daba los desdobles suficientes como para tratar de romper esta línea. Y si imaginamos, y esto bien vale tanto para Gavi como para Ferran Torres, que podían generar alguna ventaja por el costado derecho superando a su marcador, ya tenían uno y hasta incluso dos futbolistas o incluso tres que le volvían a caer y no había nunca manera de romper ese bloque bajo de Cabo Verde. Hablando de lo que fue cuestión de roles, vamos un poco con lo que fue Gavi, que inexplicablemente jugó de extremo izquierdo, una posición que no siente, que no la utiliza nunca, que la realidad se lo vio completamente incómodo, porque por detrás tenía a Cucurella, otro perfil que tampoco terminé de entender, más allá de que me parece un jugador bastante interesante, el lateral izquierdo ahora del Real Madrid. En este perfil y en este contexto de partido, porque es muy importante también entender los contextos de partido, me parece que por el costado izquierdo tenía bastante más sentido ante un bloque bajo de Cabo Verde optar por la opción de Grimaldo, el jugador del Bayer Leverkusen con mucha tendencia más ofensiva que Cucurella, un jugador muy seguro en los duelos, un jugador que en el 1 contra 1 la realidad es que se hace cuanto menos difícil de pasar, pero claro, Cabo Verde no lo atacó nunca, entonces perdía bastante sentido porque a su vez es un lateral poco asociativo a la hora de ir hasta el fondo. Obviamente algunas veces lo pudo hacer y de hecho las mejores opciones de España surgieron cuando este desdobló por el costado izquierdo, pero que no le sale de forma natural y ni siquiera fue una tendencia completamente repetitiva. A su vez Gavi, que cuenta con el mismo problema, al no ser un extremo izquierdo no tenía gambeta, pocas sociedades, no había rompimiento por la izquierda, yo lo vi realmente demasiado incómodo y esto es cuestión de roles, cuestión de contexto. Gavi es un mediocampista que necesita libertades para irse moviendo, quizás a la tercera altura donde estaba Pedri, pero no para clavarlo en el extremo izquierdo y que te busque la misma función que Nico Williams. Totalmente absurdo lo de la Fuente. Y después un rol que para mí fue fundamental, el de Pedri, como ese futbolista que cuando recibía la pelota estaba todo el tiempo de espaldas, muchas veces a su vez cuando Cabo Verde intentaba desde la salida, era ese segundo punta que ejercía la presión al rival, lo vas desgastando, los rivales te hacen correr a tu mejor futbolista en cancha, lo terminan cansando muchísimo y además que se le dio el rol de que se mueva todo por este sector, con un Rodri bastante más separado, con un Fabián que no incidió demasiado en la movilidad, sirvieron más como futbolistas para ocupar espacios que para realmente tener un protagonismo con pelota que España tenía que tener, y ahí es donde no entendí, y repito lo que mencionaba antes, roles. ¿Qué le das a estos futbolistas para que puedan funcionar adentro de la cancha? Con el correr de los minutos y en el segundo tiempo, Pedri es cierto que entendió por dónde iba el partido, se empezó a mover unos metros más atrás, empezó a tratar de organizar el equipo, que le faltó mucha chispa arriba como para romper el bloque bajo. Ingresó Lamine, lo vi como dije, falto de ritmo, pero con la imaginación y la calidad de siempre para poner pases espectaculares, como ese que le pone de 3 dedos a Dani Olmo. No terminó siendo suficiente para la España de Luis de la Fuente, que se chocó contra un muro de Cabo Verde, no lo pudo romper en ningún momento y si bien tuvo opciones de adelantarse en el marcador para lo que nosotros pretendíamos de España, se queda demasiado corto en el resultado. Acá es donde no me los termino de creer y aún así creo que van a llegar lejos porque se imponen en talento individual. Va a depender muchísimo de la salud de Lamine Yamal y que vuelva a aparecer lo antes posible Nico Williams por el costado izquierdo y que el entrenador tenga la mano suficiente como para no auto boicotear a su propio equipo, que le dé roles adecuados a sus futbolistas y que sobre todas las cosas los entienda qué necesitan adentro de la cancha e ir haciendo los ajustes pertinentes. La selección que ganó y tuvo dos caras, los franceses en su estreno contra Senegal, triunfo 3-1 que terminaron salvando un poco los platos en el segundo tiempo. Vamos a hablar un poco por partes de esta selección que salió con su 11 de gala, con lo que muchos podíamos esperar y con ese ataque tan potente que juntan los franceses, juntando a Olise, a Dembélé, a Doué y arriba a Kylian Mbappé. Así estaban distribuidos más o menos en cancha y con Francia a mí me ocurre mucho lo que me pasa viendo a la selección de Brasil, siendo que estos juntan muchísimo más talento línea por línea en cuestiones generales y por lo tanto su capacidad de llegar más lejos dentro del certamen lo más seguro es que sea más alta, además de que estos tienen un gen competitivo
tremendo y que vienen de un proceso mucho más aceitado los brasileños. Pero ¿qué punto me hace acordar mucho a Brasil? Esta mitad de cancha, este doble pivote, como bien se dice en Europa, este doble volante central con Rabiot y con Tchouaméni, siendo Tchouaméni el futbolista del Real Madrid, el que barre todo y esa ancla capaz de hacerte presionar alto para recuperar y soltando rápidamente, y Rabiot siendo un compensador en toda la cancha extraordinario, pero me sigue faltando un perfil y me sobra uno de los perfiles de arriba, que ahora voy a hablar de ellos. Pero como Francia también no veo a ese futbolista con la capacidad en mitad de cancha de organizar al equipo. Y había mucho de esta Francia que ha tenido rendimientos extraordinarios en el rol de Griezmann, quien va a ser capaz de replicar la figura del Principito, que si bien no era un volante organizador, era un futbolista que jugaba en la segunda línea de ataque, en esta segunda punta, capaz de moverse por toda la cancha e ir dictando el ritmo. Tenía una capacidad organizadora y de marcar los tiempos muy importante, que a Francia muchas veces le marcaba el rumbo, sabía cuándo acelerar, cuándo frenar, qué momento tenía que ir para adelante, qué momento tenía que bajarle los decibeles al encuentro. En esta Francia yo no encuentro a ese futbolista y no sé si Cherki va a poder cumplir ese rol, porque creo que podría imitar a lo que intenta hacer Griezmann, pero siendo tan joven, lo cierto es que habrá que ver si tiene la capacidad dentro de esta Copa del Mundo de ser casi que una reversión de Griezmann en esta Francia. Le pasó mucho a los galos, que se chocaron contra un bloque bastante cerrado de Senegal en 4-4-2, uno que le cerraba todas las líneas, que es una selección de muchísimo desgaste, una selección sumamente física la senegalesa, que junta a algunos jugadores de buen pie como para asociarse en corto y lanzar rápido, porque si algo le sobra a Senegal es corredores, es futbolistas que van bien al espacio. En el primer tiempo, de hecho, los senegaleses se tendrían que haber ido ganando por esa jugada de Nico Jackson que pega en el palo y por esa jugada también de Ismail Azar, que la agarra demasiado abajo y la termina enviando por encima del travesaño en el cierre de los primeros 45 minutos. Vi sumamente incómodo a Ousmane Dembélé en este sector. Para mí no es un segundo punta, es un futbolista que tiene que jugar en la punta de ataque, pero Mbappé tampoco es un segundo punta, entonces acá no hay complementariedad de futbolistas. Dembélé necesita jugar por el frente de ataque, ser ese jugador que estira al equipo, que muchas veces se asocia, pero también necesita ir completamente al espacio, y no lo veo en este rol de segundo punta, tratando de conectar a los futbolistas, tratando de hacerles marcar el ritmo. Es otra clase de jugador. Lo mismo para Olise, que de extremo derecho muchas veces no encontró las sociedades necesarias porque Mbappé no es Kane desde lo asociativo y quedaba demasiado aislado por el costado derecho. Lo mismo para Désiré Doué en el primer tiempo. Ahora vamos con el segundo. Porque si hay algo que tiene Didier Deschamps que yo le valoro muchísimo es la mano, ese toque que tiene para entender lo que le va pidiendo el partido. Y no siempre es sencillo jugar a lo que pasa dentro de la cancha. No muchos entrenadores son capaces. De hecho, Luis de la Fuente contra Cabo Verde no lo pudo hacer. Prefirió morir en su idea que tratar de adaptarse a lo que el partido le estaba pidiendo. No así Didier Deschamps, y por eso para mí es un entrenador de los más valorados, un muy buen entrenador que también ha tenido los resultados que ha tenido la selección francesa, por ser un entrenador con la capacidad de entender a sus futbolistas y entender lo que estos le piden adentro de la cancha. Con un simple ajuste, miren cómo cambian las dinámicas de partido. Olise por dentro, siendo un jugador con muchísima más técnica y colectividad que Dembélé, sobre todo para pisar carriles centrales. No estoy diciendo que sea mejor, a cada uno le podrá gustar cada uno de estos futbolistas. Y a Dembélé lo mandó por el costado derecho. Olise se hizo cargo de toda la ofensiva de Francia, y la realidad es que el jugador del Bayern Múnich fue uno de los grandes futbolistas de esta primera fecha. Extraordinario como movió el equipo. El primer gol llega con Olise posicionándose por el costado derecho y filtrando una pelota encortada para un Mbappé que tiró una muy buena diagonal, puso el 1-0 y ahí se rompió el partido. Senegal empezó a dejar muchísimos huecos, empezó a dejar muchísimos espacios y le invitó a Francia a ese juego de vértigo. Y cuando vos te metes en el terreno francés de dejar espacios y que se juegue a altos ritmos, con muchísimos huecos para que sus jugadores corran, la realidad es que estás muerto. Y se vio completamente. Los franceses, aprovechando este fútbol de transiciones, son fuertísimos porque tienen una saga central que al espacio y con campo por recorrer hacia atrás va muy bien, porque los dos centrales tuvieron un gran partido. Tchouaméni, que aparece también como este compensador, como esta línea que barre, y Rabiot, que siempre está bien ubicado como para tratar de también compensar que Francia no quede completamente partido, pero que evidentemente siente mucho mejor
el juego de ritmos altos y no tanto el de atacar posicionalmente a bloques bajos como fue en el primer tiempo. A Mbappé no lo vi nada bien en esta primera fecha, más allá de los 2 goles que terminan opacando un poco su pobre rendimiento. Lo vi queriendo involucrarse muchas veces en lugares donde no tocan, y es esto de Mbappé, entender que está en un momento de su carrera donde tiene que decidirse para dónde quiere ir, porque colectivamente y asociativamente le está faltando mucho toque para tratar de ser un futbolista que realmente impacte desde el colectivo a sus compañeros y los mejore. Nunca ha sido un futbolista que desde su capacidad como jugador de fútbol pueda mejorar al resto. Siempre ha sido un individualista espectacular y me parece que su línea tiene que ir por ese lado, que Olise lo mejore a él y entender que él desde sus capacidades futbolísticas no va a mejorar al resto, simplemente va a mejorar al colectivo desde los resultados, pero no mucho más. Por eso digo, lo vi demasiado queriendo involucrarse en jugadas donde no pedían que él esté y a su vez también cayendo a lugares donde no tiene ningún impacto, y la sensación de que estas jugadas son más para él sentirse involucrado que para mejorar colectivamente a Francia. Y por eso menciono, no lo vi bien, no lo vi fino desde los toques, desde los controles. Rarísimo partido de Mbappé, que aún así tiene mucho olfato de gol y tiene mucha facilidad en la Copa del Mundo. Es definitivamente su torneo, lo cual es increíble porque sigue anotando goles y va a pulverizar cualquier récord goleador. Portugal fue otra de las selecciones que se topó, al igual que España, contra un africano que parecía los papeles le tenía que ganar por ser debutante. Y lo cierto es que no le hizo ni cosquillas, de hecho estuvo lejos de merecer ganar, con un muy buen mediocampo, para muchos el mejor mediocampo de la Copa del Mundo, para mí con bastantes agujeros en lo que es el resto de la plantilla, y a su vez también con un entrenador que a mí no me convence nada, como es Roberto Martínez. Si tratamos de ubicarlo más o menos desde la pizarra, Portugal salió de esta manera con la línea de 4 defensores, con ambos laterales teniendo mucho vuelo. Cancelo a perfil invertido, en el Barcelona suele jugar por el costado izquierdo, pero cuando tenés a Nuno Méndez tenés que ponerlo por el costado derecho. Vitinha a la base, ahora voy a hablar de él, y João Neves, este doble pivote que tiene el PSG que le ha dado grandísimos rendimientos. Bruno Fernández siendo ese futbolista más adelantado en la línea. Bernardo Silva de extremo derecho, lo cual es incomprensible, y Pedro Neto junto a Cristiano Ronaldo en la punta de ataque. Pedro Neto con la tendencia a hacer toda la banda y tratar de dar amplitud en el costado izquierdo. Dos aspectos fundamentales que pregona su entrenador: el posicionalismo y la amplitud. Dos grandes males que vemos hoy en día, sobre todo cuando no tenés los perfiles necesarios para cumplir estas dos pautas. Si posicionamos de alguna manera a los equipos, sobre todo a la República Democrática del Congo, quedaría algo tal que así, un bloque bajo bastante igual a lo que fue Cabo Verde contra España, pero con Bakambu descolgado como para tratar de dar apoyos y que el equipo africano en algún momento pueda salir. Y de hecho lo hizo entre Bakambu, Wissa, alguno de los futbolistas que se terminaba soltando por este costado izquierdo. Lo cierto es que pudo aprovechar alguna contra. De hecho, a su vez también sobre el cierre del primer tiempo le termina empatando, luego de que Portugal ponía rápido ese gol con João Neves y parecía que se venía la goleada. Los africanos se animaron, entendieron que defendiendo como lo hacían en bloque bajo y contragolpeando le podían generar problemas a los europeos. Y de hecho así lo hicieron, y en el segundo tiempo tuvieron alguna contra descolgada a la que no tuvieron finura, porque podría haber perdido tranquilamente el partido Portugal. Demasiado posicional, la vi demasiado rígida, con demasiados espacios entre sus futbolistas, los cuales no podían combinar, y la pelota iba de Bernardo para Cancelo, de Cancelo para Araujo, de Araujo para Veiga, de Veiga para Vitinha, de Vitinha para Nuno, de Nuno para Neto. Así con Bruno, Neves se iban involucrando y iba en limpia parabrisas, si así le quieren decir, en forma de U la circulación, y todo el tiempo era ir moviéndose de un lado para otro, pero nunca tratar de romper este bloque que proponía el Congo. Lo cierto es que yo a Vitinha lo vi demasiado atado a la base. No es un futbolista para organizar desde esta altura, es un futbolista que puede organizar el ritmo, pero necesita de movilidad, necesita de ir rotando posiciones con João Neves, tratar de involucrarse cerca, ir formando triángulos, sociedades. A Bruno lo vi casi que fijando centrales con Cristiano Ronaldo en esta altura, cuando es un futbolista que también siente el fútbol desde el tercer cuarto, no desde la base, un poco más arriba. Entonces tenés un gran medio campo como para construir. ¿Por qué los aislas tanto? Bernardo Silva, que a esta altura de su carrera, primero que nunca lo fue, un gran
extremo derecho con una gambeta, sino que fue un jugador de movilidad como para ir rompiendo los bloques, justamente lo que precisabas, y lo ataste directamente a la banda derecha como extremo para tratar de cumplir con el esquema del entrenador. Lo mismo para Pedro Neto, un futbolista que en el 1 contra 1 te puede generar algo, algún desorden. A mí la verdad es que no me gusta nada. Y la figura de Cristiano Ronaldo, del cual quiero hablar porque siento que el techo de Portugal con Cristiano Ronaldo, la realidad es que es muy bajo, y el golpe la verdad es que se ve venir muchísimo tiempo antes de lo que podría ser si CR7 optara por un rol más alternativo, el cual la verdad es que tendría que tener la mano suficiente el entrenador como para detectar que ya Ronaldo no tiene la autosuficiencia de hace 5 o 10 años atrás, que no es un futbolista que colectivamente aporte, que desde el aspecto goleador, por lo menos dentro de este mundial y en el torneo de selecciones que viene jugando con Portugal en el último tiempo, lo cierto es que los goles no se le caen fácil. De hecho, hay una estadística goleadora que no les da nada bien a Cristiano Ronaldo, y te terminas dando un futbolista que es más un estorbo que un jugador al cual vos podés utilizar como esa punta de lanza. Presiona bastante poco en la salida, es un jugador que no se involucra demasiado colectivamente, y cuando lo hace tiene mucho la tendencia que nombraba antes de Mbappé: bajar a lugares donde no le corresponden para él sentirse involucrado, pero no para involucrar al resto y tratar de generar ventajas desde lo colectivo. A Joao Neves y a Vitinha los vi tratando de mover el ritmo del partido, pero es lo que yo mencionaba en este análisis de Portugal previo. Quería ver cómo trasladaban ese juego de mediocampismo que tenían en el PSG a la selección de Portugal, y si iban a poder y a tener la capacidad, pero al ser contextos completamente distintos no se puede, no es replicable lo del PSG si vos no tenés los perfiles necesarios como para hacerlo. Y acá Roberto Martínez no está teniendo la mano para detectar qué le viene bien a su equipo y qué no le viene bien. Esto es un esperpento que lo más probable es que te lleve a pegártela directamente, no en fase de grupos, porque quizás tengas el talento como para ir pasando, pero que si el techo era alto, le bajás bastantes escalones. Otra cosa muy puntual de Portugal, no me convence para nada el Veiga Araujo. Entiendo que va a jugar Rubén Díaz a partir de ahora en la Copa del Mundo. Es cierto que se perdió el primer partido por lesión, pero me falta un defensor central si no está Rubén Díaz que sea fiable, como así tampoco me termina de gustar el arquero Diogo Costa. Este triángulo de acá me da muchísima desconfianza. Y vamos con el último análisis de estas selecciones, y como no podía faltar, los ingleses, la selección de Thomas Tuchel, que tengo que decir, junto a Argentina, de esta clase de candidatas que más me ha gustado. No porque su estilo futbolístico a mí me enamore, todo lo contrario, pero entiendo lo que quiere plantear Thomas Tuchel y me parece, dentro de los jugadores que puso, bueno, la realidad es que un modelo sumamente complementario, entendiendo quién es claramente su mejor jugador en Harry Kane, dándole las llaves del equipo, y a su alrededor futbolistas que encajen, que lo potencien y que a su vez también encajen con lo que pide Thomas Tuchel. Los Three Lions salieron a la cancha con esto, algunas cuestiones bastante interesantes. Es cierto que el primer tiempo les costó, y si bien se adelantaban, Croacia encontró la manera de lastimarlos, porque es cierto que les puede faltar una cuota de talento en este triángulo, en Konsa, en Stones y en Pickford, en una base que es totalmente central, y es acá donde no termino de entender del todo por qué no se llevó a Harry Maguire a la Copa del Mundo. Pero bueno, cuestiones en ese sentido que no se puede acomodar, no se termina de entender, y la realidad es que puede sufrir ciertamente, y de hecho sufrió bastante en el primer tiempo con alguna transición que tuvo Croacia, que hablando específicamente de ellos, le falta un montón de talento en algunos puntos muy importantes. Bardiol muy tirado por el costado izquierdo, y en la saga central habiendo futbolistas que eran claramente peores que él, Croacia sufrió. Modric, la verdad es que se lo ve claramente con una edad pasada, falto de energía, lo pasaron por encima Rice y Anderson en la mitad de la cancha, y el jugador tuvo que salir con nulo impacto. Y arriba, que le falta calidad, pero que aún así logró lastimar en algunos puntos a Inglaterra en el primer tiempo. En el segundo tiempo no hubo color. Primero y principal, eje neurálgico la figura de Harry Kane. Todo, absolutamente todo, gira por el futbolista del Bayern Múnich. Bajando, incluso en muchísimos tramos, Kane viene y siendo número 9, se pone en esta posición de lanzador. ¿Para qué?
qué? Para aprovechar la velocidad y la capacidad que tienen para ir al espacio los extremos, dando amplitud, que es lo que quiere Thomas Tuchel, pero con perfiles coherentes, no como lo hace por ejemplo Roberto Martínez con Bernardo Silva, sí que lo hace Thomas Tuchel con Gordon, un jugador que te puede dar eso, que va bien al espacio y que a su vez también trabajan mucho sin pelota cuando Inglaterra no la tiene. Y era bastante interesante la cuestión porque también tenés jugadores de buen pie en salida, con Reece James, con O'Reilly, que se puede involucrar, pero sobre todo con el futbolista del Chelsea metiéndose por dentro o también utilizando ese perfil diestro en el lateral para tener la panorámica de frente, con Anderson haciendo cargo de la salida, el interesantísimo jugador del Nottingham Forest, y con Rice en otra altura, no para darle la salida, simplemente para utilizarlo como un jugador de continuidades, un jugador que a su vez también pueda pisar el área rival y cuando Inglaterra no la tenía, posicionarlo en otra altura para que presione más alto, para que abarque mucho campo y para que sea ese jugador que te da energía. Y en este rol la realidad es que Rice viene perfecto. Tanto Kane como Bellingham, dos cuestiones muy interesantes que los hizo mezclar bastante bien, siendo futbolistas que a mí nunca me han terminado de convencer como dupla de ataque central en Inglaterra. En estos roles, Bellingham siendo más un punta, porque es eso, un delantero, hay que entenderlo como un segundo punta espectacular que pisa el área como muy pocos en el mundo, porque tiene un olfato para detectar dónde moverse y dónde caer desde la segunda línea espectacular, en eso es increíble. Después en otras cuestiones, cuando se habla de asociarse en corto, se puede quedar, valga la redundancia, bastante corto en esos toques. Y Kane, como mencionaba, siendo el futbolista que administraba los ritmos y que es un grandísimo lanzador. Bajando la base, como bien decía, juntándose con Elliot Anderson y tratando de ser ellos la salida. ¿Para qué? Para que Bellingham tenga campo para correr por delante, nadie lo estorbe, y en esto sí que Bellingham es muy bueno, y tratar de detectar por dónde irse moviendo. Amplitud absoluta para cuando Kane tenía la pelota, también tener la posibilidad de no solo hacer correr a Bellingham, sino también hacer correr a Madueke, hacer correr al jugador del Real Madrid y hacer correr al ahora jugador del Barcelona, con un Rice que estaba en otra altura diferente, con un Anderson que gestionaba bastante las salidas de pelota, que trataba de involucrar al equipo. Un plan, a ver, que puede gustar más, que puede gustar menos, que tiene mucho sentido y que si tenés los perfiles adecuados para hacerlo, te puede funcionar como a Inglaterra le funcionó. Y de hecho de esta manera, sobre todo en el segundo tiempo, lo destrozó a Croacia. El partido terminó 4-2, pero podría haber terminado por más goles porque lo cierto es que le encontró los huecos por todos lados. Alguna deficiencia defensiva, pero un plan que tiene mucho sentido para adecuarse también a lo que Tuchel pide, a las aptitudes de sus futbolistas, que es muy importante, y a su vez también que tengan el encaje necesario para que Kane pueda lucirse, porque al final le da las llaves del equipo a su mejor jugador. Entonces, dentro de este plan a mí me pareció muy correcto. Repito lo que mencionaba al principio con Inglaterra, no es el fútbol más vistoso, no es lo que me gusta a mí, pero entiendo que por los perfiles que se llevó a la Copa del Mundo y por lo que a él quiere jugar, plantear esto tiene mucho sentido. Luego ingresó Saka, que ingresó muy bien, ingresó Rashford por el costado izquierdo, que también terminó anotando un gol como para ir descifrando la clase de futbolistas que vamos a ir viendo. Rodgers también ingresó en el segundo tiempo. Bueno, algunas de las variantes que planteó Thomas Tuchel en esta Copa del Mundo, que va con un modelo marcado, sabiendo desde el minuto 1 lo que quería hacer, y por eso también dejó varias estrellas afuera, porque muchas veces ha demostrado el propio Southgate en los procesos anteriores que mientras más estrellas lleve no te garantiza absolutamente nada. Lo que buscó Tuchel en esta convocatoria y en esta Copa del Mundo es que todos sean complementarios, que se adapten a lo que él quiere jugar y que se adapten a un modelo de juego que hoy está muy implantado en el fútbol inglés. Darle las llaves del equipo a Kane, tratar de explotar las grandes virtudes de sus futbolistas, y que puede ser un plan de mínimos. Si no te funciona, veremos cómo se readapta, otra de las dudas que me genera en Inglaterra. Pero que en el primer partido fue totalmente solvente, de eso no tengo dudas. Eso ha sido todo un poco, tratando de analizar las principales potencias, si se quiere decir las principales candidatas dentro de esta Copa del Mundo. Me quedaron afuera equipos como Bélgica, Países Bajos, la propia Uruguay, las cuales no me dejaron buenas sensaciones. Si quieren que les hable un poco de ellos, evidentemente lo podemos hacer en otra clase de videos, pero esto fue un poco de los análisis de estos equipos más potentes, si así se quiere llamar. También la selección argentina, que tienen un video aparte. Espero que les haya gustado, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Y bueno, vamos a seguir con esta clase de análisis de la Copa del Mundo, porque esto es solamente la primera fecha.